Le damos la bienvenida entonces al doctor Carlos Leite, abogado penalista, que va a estar conversando con nosotros en el día de hoy sobre esta versión revisada de la acusación a Nicolás Maduro que se envió a lo que es la Corte de Manhattan por parte de lo que es la Fiscalía General de los Estados Unidos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en Nexus. Al contrario, el agradecido soy yo. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido entonces y muchas gracias. Para los que no estamos formados del todo o los que directamente no están formados en nada, en lo que es lo jurídico, ¿a qué se refiere un caso cuando se envía una versión revisada de la acusación, sobre todo en temas de delitos de narcotráfico? Bueno, lo que tengo entendido es que el Departamento de Justicia imputó a Maduro por delitos que, si bien hubo a lo último una revisación de las imputaciones, se le quitó lo de liderar el cártel de los soles por razones de que el cártel ese no existe más. Más allá de eso, estamos ante una situación muy grave porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro primero de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Estas imputaciones se basan en una larga investigación que ha hecho el Departamento de Justicia y que lo sitúa como jefe de una red criminal. Habrá que ver hasta qué punto él es el jefe o hasta qué punto él es uno de los jefes. Maduro compareció, como ustedes saben bien, ante un tribunal de Nueva York y se declaró no culpable, al igual que su esposa. Nicolás Maduro está detenido en Nueva York y enfrenta cargos, como te dije recién, de narcoterrorismo y tráfico de drogas y espera futuras audiencias, porque esto recién empieza, ¿verdad? No es que va a comenzar el juicio la semana que viene. Esto recién empieza. La Fiscalía está reuniendo pruebas, por supuesto, y estos cargos implican delitos federales gravísimos, ¿no? Con penas que pueden llegar inclusive a la cadena perpetua. Hay una similitud, mucha gente me preguntó si había una similitud con la captura de Noriega en el 89, y hay cierta similitud, sin embargo, los cargos contra Noriega estaban más claros que ahora. Y mucha gente, inclusive en aquel entonces, mucha gente que ya estaba detenida en Estados Unidos perteneciente al cártel de Medellín declaró contra él. Él aceptó parte de los cargos y bueno, finalmente murió estando en libertad, Noriega. Una de las personas que declaró contra Noriega, no sé si se acuerdan, fue Carlos Leder Rivas, uno de los ex líderes del cártel de Medellín. Por lo tanto, volviendo al tema, creo que habrá que esperar el paso de los días. Maduro espera futuras audiencias y puede llegar a ser condenado inclusive a cadena perpetua. Esto desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, todos nos preguntamos qué va a ser de ahora en más, porque Maduro fue capturado, extraditado a Estados Unidos, o mejor dicho, llevado por la Delta Force a Estados Unidos, pero sigue gobernando el chavismo. Exactamente, sigue gobernando el chavismo. Antes de irnos por ese lado, el documento, yo veía que el documento deja, y algunos análisis que hay, usted me podrá corregir en su facultad de abogado penalista, el documento deja de nombrar el cártel de los soles porque fue puesto como una figura de una organización que era formada o llamada por lo que es Estados Unidos por los grados de las charreteras que forman los generales del ejército de Venezuela. Ahora bien, tener el nombre del cártel de los soles implicaba tener que demostrar todo lo que era la estructura del cártel de los soles, tanto una estructura organizativa, de mandos, imágenes que demostraran que existía un cártel de los soles, no sé, una bandera, un algo que demostrara que existiera esa organización, que eso acomplejizaba un poco el caso.
el hecho de haber quitado en esta revisión el cártel de los soles y simplemente mantenerlo como una figura a Nicolás Maduro y a los otros integrantes, ¿no? Porque hay varios nombrados ahí. Al mantenerlo como una figura dentro de una organización simplemente narcoterrorista o narcotraficante con vínculos, nexos con el terrorismo, de alguna manera no blinda el caso en tener que estar demostrando qué es el cártel de los soles y la estructura en sí. Bueno, yo creo que sí, que la Fiscalía va a tener un poco menos de trabajo. Al quitarle la imputación de ser el jefe de un cártel dedicado al narcotráfico, va a tener menos trabajo. No obstante, los cargos siguen siendo gravísimos porque estamos hablando de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Yo creo que la Fiscalía está reuniendo pruebas ahora en cuanto a eso. Esto es una imputación primaria. Lo mismo pasa en la justicia uruguaya. Por ejemplo, cuando una persona la formalizan, como dice ahora con el código, por el delito tal y el delito tal, eso es una imputación primaria. Luego puede haber una ampliación de la formalización o puede haber un cambio de la formalización. Y acá es lo mismo. Puede haber contra Maduro una ampliación de los cargos que la Fiscalía le imputa, pero también puede haber un cambio no necesariamente más grave o más leve, simplemente un cambio. Por lo tanto, esto creo que marca un precedente importantísimo. Y también una cosa interesante es que el juez federal que estará a cargo de juzgar a Maduro, de los cargos contra Maduro, es Alvin Hellerstein. Este es un juez federal que tiene 92 años y es muy famoso en Estados Unidos. Es un juez muy exigente en cuanto a pruebas a reunir, pero también muy severo. Yo estuve leyendo sobre Alvin Hellerstein. Es un judío practicante y ortodoxo que en su despacho tiene una frase de la Torá que dice: justicia, justicia perseguirás. Pero también tiene, así como tiene fama de muy justo, tiene fama de buen juez. Y creo que, fíjate que de 92 años, pavada de caso para retirarse, ¿no? Sí. La mayoría de los jueces federales de Estados Unidos a esa edad ya se han retirado. Y de hecho, se menciona que solo el 4% de los casos federales que ha tenido este juez ha fallado en contra del Estado. Sí. O sea, un dato importante. Y tú mencionabas que es judío practicante, o sea, más allá de lo justo que pueda llegar a ser, lo severo que vos mencionás, con respecto a esas relaciones terroristas entre el chavismo, o sea, el régimen venezolano e Irán, Hezbollah, Hamas. Sí, por supuesto. Pero además no podemos ignorar que hace pocas horas Suiza congeló $11.000 millones. Exactamente. De dudosa procedencia, y ya se está hablando, congeló Suiza $11.000 millones y ya se está hablando de 2 toneladas de oro. O sea que esto exactamente. Esto va a engrosar las pruebas contra Maduro. Y habrá que ver, porque esto también puede tener ramificaciones hacia otras personas. Por ejemplo, hacia Diosdado Cabello, que hay quienes dicen que es el verdadero mandamás. Quiero aclarar que estamos dando una opinión jurídica y una visión jurídica, no una opinión política. Y te diría que inclusive la hija de Chávez vive en Nueva York y está señalada como la mujer más rica de Venezuela, a quien se le calcula una fortuna de $4.000 millones. O sea, si la Fiscalía se pone a investigar y se remonta 20 años atrás, esto puede tener derivaciones de todo tipo. Y vos fijate, en el caso de la hija de Chávez, la tienen ahí a pocas cuadras, está viviendo en Manhattan. O sea, no es que hay que ir a capturarla. Al alcance de la mano. Nosotros aquí en Nexus nos dedicamos exclusivamente a lo que son las noticias internacionales y hace un par de meses venimos siguiendo
muy de cerca, o sea, hace meses venimos siguiendo muy de cerca el tema y hace un mes que estamos al aire. Ya aprovecho a agradecerle a toda la audiencia que está ahí del otro lado y que no olvide dejar su like y suscribirse. Y venimos siguiendo muy de cerca el tema de Maduro, del régimen, y veíamos en esta causa que está nombrado su hijo, Nicolás Maduro también, a quien le llaman Nicolásito o el príncipe. Está nombrado también Diosdado Cabello, que pesa sobre él, como usted decía, una recompensa de $25 millones. No está nombrado Padrino López, que sí tiene recompensa por $15 millones, pero no está nombrado ahí. Pero se nombra, y usted traía a colación en comparación el caso de Noriega en el 89. Yo tenía 4 años, así que no me acuerdo del caso, pero se dice que es una de las estrategias que va a querer adoptar la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores con respecto a que es el presidente de un país que fue sacado por la fuerza, que no hubo autorización de la ONU. Pero acá estamos hablando de que Estados Unidos, la Corte Federal, tiene una orden de detención emitida desde hace años y que no lo consideran, no lo reconocen como presidente legítimo, sino que lo reconocen como un usurpador en el poder tras las elecciones de julio del 2024. Y por eso se trae a colación el caso de Noriega, de que Noriega también estaba como dictador en Panamá y que fue sacado por la fuerza, y ese intento de la defensa en su momento tampoco funcionó. Es decir, que este argumento de la defensa en este momento, queriéndolo llevar al caso de Noriega, o queriéndolo llevar al caso de que fue sacado por la fuerza y sin autorización de la ONU, que es ilegal, supuestamente la defensa, con este ejemplo de Noriega, ¿podría caer ese argumento de la defensa para tirar abajo el caso? Yo creo que sí, porque otra cosa distinta es si Estados Unidos hubiese reconocido a Maduro cuando ganó las elecciones en julio del 24. O sea, si lo hubiese reconocido, ya fuera el gobierno de Trump, de Biden o de quien sea, pero al contrario, reconoció a Edmundo González, nunca reconoció a Nicolás Maduro. Entonces, al capturar a Nicolás Maduro, lo que dice el gobierno federal de Estados Unidos es: no capturamos al presidente de Venezuela, capturamos al presidente ilegítimo de Venezuela. Entonces, algo parecido pasó con Noriega, como tú lo decías. Entonces, ¿hasta dónde, si Estados Unidos no lo considera el presidente legítimo, es una violación al derecho internacional? Bueno, honestamente, el derecho penal internacional está lleno de vacíos legales. Este puede ser un caso, sí, puede ser un caso, pero enfrenta delitos gravísimos, y particularmente creo que el próximo detenido va a ser Diosdado Cabello. Porque sí, de hecho tenemos, después de la entrevista, tenemos para hablar de un informe sobre todo cómo quedó el chavismo internamente ahora, con esa tirantez de poder donde asume Delcy Rodríguez, que si bien era la vicepresidenta ejecutiva puesta por Maduro en su momento, también es puesta de alguna manera por Estados Unidos para poder negociar. Y ya hay avances en negociación dichos por Donald Trump y por el propio Marco Rubio en la jornada de hoy, por entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para comercializar, donde Estados Unidos lo va a vender a precio de mercado, y ese dinero, según Donald Trump, va a ser retenido para después volcarlo en la población venezolana en ayuda a la reestructura del país. El problema es si Diosdado Cabello va a querer colaborar con eso. Y hemos recopilado información o material donde lo vemos en una actitud muy, no agresiva, sino distante de Delcy Rodríguez en imágenes. Y la información que hay hasta el momento es que Diosdado Cabello, si no está de acuerdo y ve que Delcy Rodríguez intenta negociar con Donald Trump y con los Estados Unidos, en su famoso relato de leales sí, traidores no, traidores nunca, podría llegar a querer tomar el poder por la fuerza dentro de Venezuela, con todo lo que son los colectivos armados, más las fuerzas de inteligencia y policiales, porque se conoce de que hace días le dio miles de armas a los colectivos civiles para circular por la calle. De hecho, vamos a estar
compartiendo más información más adelante, así que después de la entrevista lo invito a que se quede y lo vea. Claro. Bueno, ese es el tema. Sobre Diosdado Cabello hay mucha especulación sobre que va a ser capturado, sobre que va a pedir, se va a exiliar, que puede llegar a dar un golpe de Estado, lo cual sería un suicidio político, porque a esta altura dar un golpe de Estado yo creo que no tiene sentido. Además, un golpe de Estado ¿en aras de qué? ¿En aras de qué? O sea, agravaría todo. Por lo tanto, creo que habría que ver qué pruebas tiene el Departamento de Justicia para imputar a Diosdado Cabello y pedir también su captura, pero también depende de las actitudes de él, y de las actitudes del gobierno, porque estamos en un tema muy complejo. Tú decías, hay colectivos chavistas. Para los que nos están mirando y que no lo saben, yo sé que la mayoría lo sabe, los colectivos chavistas son civiles armados. Exactamente. No son policías ni militares, son civiles armados, son milicias paramilitares que operaban al capricho del gobierno venezolano. Y yo particularmente creo que Trump no, por eso cuando le preguntaron por María Corina Machado salió enseguida a festejar y a decir estamos preparados para asumir el poder. Y Trump, muy inteligentemente, pensó, asume María Corina Machado con más de 200.000 paramilitares armados hasta los dientes. Y las Fuerzas Armadas con Padrino López y las fuerzas de inteligencia y policiales con Diosdado Cabello. No durarían 48 horas vivos. Exacto. Yo creo que Trump lo que dijo es, yo no tengo nada en contra de María Corina Machado, pero no es el momento. No es el momento. Lo que pasa es que yo creo que aquí en esta parte de Sudamérica nos cuesta entender el tema de los colectivos armados, ¿no? Y de hecho hay pocos casos que han llegado al extremo de Venezuela, de tener 200.000 civiles armados y dotados de impunidad absoluta. Yo te diría que el caso más cercano, si es que se puede decir cercano, es el de los Tonton Macut en Haití, al servicio de los Duvalier. Pero exactamente. Nos remontamos a más de 40 años atrás. Es decir, nos cuesta entender cómo es ese fenómeno, el de civiles armados y voluntarios, porque no cobran sueldo. Tienen prerrogativas, se les paga con impunidad para hacer lo que quieran, pero no cobran sueldo. Entonces, esos civiles armados, el día que gobierne la oposición al chavismo, ¿qué van a hacer con las armas? ¿A qué se van a dedicar? Casi toda la opinión internacional opina que se van a dedicar a otra actividad delictiva, es lo único que saben hacer. Entonces es un tema muy delicado que ya se nos va de lo jurídico. En cuanto a lo jurídico, estas horas, estos días que quedan por delante van a ser cruciales y yo no quiero ni pensar lo que van a ser las audiencias, ¿no? La cantidad de medios que van a haber en esas salas de audiencia, porque estamos ante un caso de derecho penal internacional que te diría que el último gran antecedente es el de Saddam Hussein. El último que quedó vivo para ser juzgado. El último que quedó vivo para ser juzgado, sí. Y además otra cosa, empieza a correr un pánico dentro del gobierno de Venezuela, porque como tú dijiste, hay 25 millones de dólares de recompensa. A Maduro fue capturado en uno de sus búnkeres. Sí. Fue capturado en uno de sus búnkeres teniendo 25 millones de dólares de recompensa. Eso te lo está diciendo todo. 50 millones tenía Maduro. Era la... 50. Era la cifra más alta en la historia de Estados Unidos por la captura de un criminal. 25 Diosdado Cabello y 15 Padrino López. Ahora, volviendo estrictamente a lo jurídico con respecto a esta audiencia. La próxima audiencia va a ser el próximo 17 de marzo. Ya está fijada la fecha. Ahora, está Cilia Flores también. Más allá de en el documento que envía, en esta versión revisada que envía Pam Bondi al juez federal de Manhattan, en esta versión
están los nombres del hijo de Nicolás Maduro, que acaba de asumir como diputado de La Guaira en la última Asamblea Nacional, donde incluso asumió Delcy Rodríguez también como presidente interina el pasado martes. Está Diosdado Cabello. Hay otras figuras más que ahora no me acuerdo el nombre, que los vi ayer porque lo estaba leyendo. Y después se nombra, y yo entiendo de que van a ser testigos del caso, el Pollo Carvajal y el general Alcalá Cordones, que era un general del chavismo, del cártel de los Soles, y que incluso está nombrado porque ese documento de 25 páginas está muy detallado con situaciones puntuales de diferentes reuniones con miembros de la FARC, con viajes de aviones con Viasa, con droga. En fin, hay muchísima información en ese documento y son acusaciones de hechos de los cuales Maduro formaba parte. De hecho, se dice que en un avión civil enviado con droga es capturado y Maduro manda a arrestar un montón de gente en ese momento por haber sido descuidados con la situación. Ahora, trayendo todo esto a colación, está Cilia Flores en el medio, que recibe o es acusada de al menos 3 cargos de los que es acusado Nicolás Maduro, incluso cargos de soborno para el narcotráfico. ¿Se puede negociar en esta instancia? De acá al 17 de marzo, por ejemplo, ¿Nicolás Maduro podría estar en condiciones de negociar con la Fiscalía? De decir, bueno, yo estoy dispuesto, no sé, a reconocer algunos de los cargos, a reconocer la totalidad de los cargos, pero lo que quiero es que le bajen la pena al mínimo a mi esposa, a Cilia Flores, para que pueda ser liberada y pueda volver con mi familia. ¿Eso es posible? Es posible, es posible. Es posible que él, por eso él se declaró no culpable. Porque si él se hubiese declarado culpable, a la justicia de Estados Unidos le facilita las cosas. En cambio, él tiene tiempo de declararse culpable antes del juicio, antes de que comience el juicio, antes de lo que aquí llamamos el acta de inicio de juicio. Tiene tiempo de declararse culpable y de colaborar. ¿Ah? De colaborar, ¿para qué? Para obtener una pena menor. Para exonerar a su esposa, bueno, sí, también dependerá de qué pruebas tiene la Fiscalía con su esposa, pero todo es posible. Ahora bien, está acusado de delitos gravísimos, como narcoterrorismo, tráfico de cocaína, etc. Aunque colabore, se declare culpable, etc., ¿de cuánto estamos hablando? O sea, puede ser que, como le pasó a Manuel Antonio Noriega, que le bajaron de cadena perpetua a 50 años. Cualquiera me diría cuál es la diferencia entre cadena perpetua y 50 años. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que los 50 años en la justicia federal norteamericana pueden tener, dentro de 20 o 30, eso lo decide el juez, libertad condicional, cosa que la cadena perpetua no puede. O puede, pero en casos extremos. Entonces, bueno, habrá que ver los abogados de Maduro qué es lo que le aconsejan y hasta qué punto él está dispuesto a colaborar. Pero sin duda sería un gran avance para el esclarecimiento del caso. Ahora, yo creo que no basta con declararse culpable, tiene que colaborar en todo. Sí, hay mucho. Va a querer que dé todos los detalles. Bueno, ¿a quién le enviaban la cocaína? ¿De dónde la recibían? ¿Cuánto le pagaban por la cocaína? ¿Cómo era el trayecto? No te olvides de que hace poco el caso de las narcolanchas. Exactamente. Las narcolanchas fueron bombardeadas y en cada narcolancha que era abatida por un avión caza morían 6, 7, 8 personas. Eso está filmado, y se sabe que venían con muchos kilos de cocaína. Eso no es una especulación. Entonces, la Fiscalía creo que va a tener que decir, bueno, tengo pruebas totales contra Maduro y otras que no son tan totales. Entonces, en la plena prueba no hay que negociar nada. Si él colabora, bueno, mejor. Pero en las que la Fiscalía está floja de pruebas, habrá que ver hasta dónde él puede colaborar o no.
pero... Nos estamos olvidando, doctor, del caso también del otorgamiento de pasaportes venezolanos en la acusación, ¿no? En esta acusación revisada que se mandó, el otorgamiento de pasaportes a miembros de Irán, a miembros de Hezbollah, para poder ingresar a Estados Unidos. Sí. Que ahí entraría la colaboración para el terrorismo. Y claro. Habrá que ver cuál es la imputación final de la Fiscalía. Esta es una imputación primaria, la de narcoterrorismo y tráfico de cocaína. Puede ampliarse, como yo te decía, puede ampliarse aquí en Uruguay. Se puede hacer una ampliación de la imputación o se puede cambiar lo que nosotros llamamos cambio de carátula. Pero bueno, sí, yo creo que la Fiscalía en Estados Unidos está muy fuerte de prueba, porque hay cosas como las narcolanchas que no las hemos visto todos. Si aparecen 11.000 millones de dólares en Suiza, eso del sueldo de presidente no creo que sea. Los 2 famosos Petro que dijo que cobraba. Exacto. Y además en Suiza, ¿por qué no las tenían en otro lado? ¿Por qué no las tenían en Estados Unidos, en Venezuela, en España? En Irán, en China. Irán, claro, mucha gente, vos sabés que mucha gente me ha preguntado por qué siempre Suiza, y por un motivo obvio. Suiza es un país hiperneutral. Cuando digo hiperneutral, digo que ni siquiera forma parte de la Unión Europea. En Suiza hay bancos que tienen interés negativo, es decir, te cobran por tener tu dinero. Es impresionante. Hay cuentas con interés negativo. ¿Qué es lo bueno de eso? Lo bueno de eso es que no le entra a nadie. No le entra a nadie, salvo casos gravísimos como este. No hay orden de gobierno ni de poder judicial de ningún país que les haga dar información. Y Suiza, en el fondo, vive de eso. Vive de ser neutral, vive de tener ese estatus que es casi único en el mundo, porque no es un paraíso fiscal. Es algo más que un paraíso fiscal. Es la neutralidad y la autarquía al máximo. Doctor, le quiero preguntar, sin ingresar en lo político estrictamente, pero esta situación de esta versión revisada que envió la Fiscalía General de Estados Unidos a la Corte Federal de Manhattan, repito, donde se sacó el título Cártel de los Soles, pero los cargos en sí se mantienen. Lo único que hizo fue blindar, como explicaba bien el doctor, blindar el caso para no tener que probar estrictamente la presencia de una organización nombrada de esa manera. Se han hecho ahora, o se ha tomado a nivel político, esta situación de lo que es esta versión revisada para decir que Estados Unidos quitó los cargos de narcotráfico, que al fin y al cabo solo era por petróleo. El mensaje, no a nivel político, porque más que nada para la opinión pública, porque esos mensajes políticos, sobre todo por parte de la izquierda, que quieren instalar una narrativa, como lo han hecho desde un principio, llegan a la gente que al fin y al cabo muchas veces no se termina informando del todo, ve las cosas muy por arriba y ve los comentarios de sus referentes políticos partidarios y leen eso, ¿no? Al fin y al cabo Estados Unidos quería anexar un territorio a su país de forma violenta o quería simplemente robarse los recursos. Hay que separar lo político de lo jurídico en este caso, o siempre, mejor dicho. Sí, claro. Bueno, pero ahí hay mucha gente interesada en repetir esa verdad a medias, porque que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya quitado la referencia al Cártel de los Soles, incluso porque dicen que el Cártel de los Soles no existe más. Pero eso no quiere decir que los delitos que le sigue imputando son gravísimos. Y que se siguen cometiendo. Y claro, porque por ejemplo, si aquí en Uruguay a un delincuente se le imputan 10 rapiñas, ¿no? Pero se lo sobresee con un copamiento, ¿quién va a decir, lo sobreseyeron? No lo sobreseyeron. Lo sobreseyeron de eso, pero los delitos de los cuales ha sido imputado y seguirá siendo imputado siguen siendo gravísimos.
Siempre se quiere hacer una lectura política de lo jurídico. Hay mucha gente que quiere dar a entender, entonces Maduro no era tan culpable. No. O sea, eso es una lectura errónea. Conforme avancen los días y comience el juicio, la gente va a ir dándose cuenta que la situación es muy comprometida y que puede tener ramificaciones increíbles, ¿no? Porque como han tenido casos anteriores, nunca se terminó de investigar bien. En el año 89, no sé si es un paralelismo, pero es un dato interesante. En julio del 89, el gobierno de Cuba fusiló a generales del ejército. Los memoriosos que nos están mirando lo recordarán. El más conocido es Arnaldo Ochoa, un general del ejército cubano, hipercondecorado, héroe de la guerra de Angola, con todas las condecoraciones. Fue fusilado por orden de Fidel, por narcotráfico. Lo juzgaron por narcotráfico, fue condenado a muerte él y 4 más. Nunca se terminó de investigar, porque él no traficaba la cocaína solo. Pero fue fusilado. Se supone, según antiguos miembros del cártel de Medellín, estaba alineado con Escobar, porque se le daban las pistas para eso. Pero bueno, nunca se terminó de investigar. En cambio, pero también había otra tecnología en el 89. Hoy vivimos en un mundo distinto, donde gracias a la tecnología, gracias a las intervenciones de los teléfonos, gracias a los GPS, gracias a todo lo que se te ocurra, se pueden probar más los delitos, ¿no? Gracias a las cámaras, a toda esa parafernalia tecnológica. Esto de Maduro va a tener implicancias que el escándalo, que según quienes fueron los militares cubanos que fueron enjuiciados y acusados, alcanzaba a las máximas autoridades de Cuba, a Fidel y a Raúl Castro. Pero bueno, era otra época, inclusive tecnológica. Por lo tanto, eso no corre con Maduro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando comience la Fiscalía a investigar a Maduro, esto salpica para todos lados. Salpica para todos lados. Yo creo que investigado está bastante por lo que dice ese documento de 25 páginas. Lo que puede llegar a salpicar, como usted dice, y la información es muy nutritiva, es cuando empiece a hablar si llega a negociar. Porque donde se alineen los testimonios, tanto de él como del Pollo Carvajal, como también el del general Alcalá Cordones, que pertenecía al cártel, y se empiece a hablar desde los pasaportes, las vinculaciones con Irán, el tema de las armas, con Rusia, con Irán, con Hezbollah, el petróleo, el oro, las campañas, la financiación de las campañas políticas en Latinoamérica. Claro. Donde empiece a salir toda esa información a la luz, yo creo que más de uno va a estar temblando a nivel de América, ¿no? Por algo también, más allá del apoyo de hermandad entre Cuba y Venezuela con la custodia personal de Nicolás Maduro, que ahora se supo son 32 muertos cubanos, y ahora vamos a repasar un video también donde él juraba que no había militares cubanos, en una entrevista con María Elvira Salazar. Lo que puede haber detrás, porque hay algunas versiones que indican que el régimen cubano es el que maneja toda la inteligencia de la organización y que Venezuela lo que hacía era poner la estructura y la financiación. Es posible, pero además a Estados Unidos le sirve más, si Maduro colabora, a Estados Unidos le sirve más saber todo eso que tú estás diciendo que tener a Maduro preso. Porque Maduro es un ser humano, es un solo ser humano. ¿Qué le sirve más a Estados Unidos? ¿Tener a un ser humano preso o saber todas las implicancias del narcotráfico, del narcoterrorismo? No olvidemos que toda esa información, todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas, para Estados Unidos es muy importante. Por eso Estados Unidos persigue tanto los delitos de drogas, pero muchísimo más que las evasiones de impuestos.
eso para Estados Unidos es muy importante. Así como nosotros nos estamos acostumbrando a que los delitos de drogas no son importantes, porque hay boca en todos lados, bueno, en Estados Unidos pasa todo lo contrario. Es importantísimo los delitos de drogas para Estados Unidos porque llegan toneladas de cocaína todos los días y eso está haciendo estragos desde hace 50 años, ¿no? Por algo, Richard Nixon cambió en los años 70 la pisada y declaró al narcotráfico una especie de nación sin gobierno y se dio cuenta que iba a ser un enemigo durísimo de derrotar. Entonces, bueno, esto puede tener implicancias en lo que tiene que ver con la ruta de la droga y en lo que tiene que ver con otras rutas. Hasta dónde Irán estaba metido, hasta dónde China está metido, hasta dónde Cuba. Te das cuenta que estamos hablando de 32 cubanos muertos. 32 cubanos muertos. 32, es un disparate. Sí. ¿Y hasta qué punto hay una red que abastece de cocaína a otras naciones? Porque también hay cocaína que va para Europa, también hay cocaína que va para Canadá. O sea, y Estados Unidos quiere investigar eso. Bueno, ¿de dónde sale la coca? De Bolivia. Pero ¿cómo sale tan fácil? O sea, hay tanto para investigar en todo esto, tanto para investigar, que creo que es el nacimiento de una nueva era, ¿no? Ayudada por los medios tecnológicos que van a probar más que antes si los gobiernos estaban implicados o no. Además, Maduro, si consigue que la fiscalía le haga una reducción considerable, creo que va a colaborar. Creo que va a colaborar porque se va a dar cuenta él y los abogados le van a decir: si no colaborás no vas a estar seguro acá y no vas a estar seguro en el exilio, porque alguien te va a querer ir a buscar. No olvidemos que estamos hablando del narcotráfico, ahí no hay amistades, no hay lealtades, ahí lo único que manda es el dinero. Y ahí puede llegar a entrar Putin también, ¿no? Si tiene algún tipo de temor de que Maduro quiera empezar a hablar o de que se filtre que quiera empezar a hablar, de que lo mande a desvivir. Claro, porque a Rusia también está entrando mucha cocaína. Está entrando mucha cocaína que se comercializa en las discotecas más exclusivas de Moscú, de Kiev, de las grandes ciudades de San Petersburgo, y también eso está empezando a preocupar a Rusia. Por lo tanto, esto creo que es un nuevo comienzo. No se va a terminar el narcotráfico, porque sería muy iluso pensarlo, pero sí creo que va a salpicar a gobiernos de toda índole, ¿no? Incluso va a tener más gente afectada por esta investigación de la que nosotros creemos, incluso países, más de lo que nosotros creemos, porque cuando se pongan a investigar cómo es el famoso y cómo era la famosa ruta de la cocaína, bueno, yo creo que el expresidente de Ecuador, Correa, también está asustado, hay mucha gente asustada. Sí, personalmente creo que Rafael Correa es uno, Evo Morales es otro, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, es otro, por algo anda tan alterado, aparte sabe que este año se le termina el mandato y que no puede ser reelecto, por ende podría ser dentro de pocos meses llevado también a los Estados Unidos para que dé explicaciones. Bueno, claro, y además Trump ya le advirtió, ya le advirtió a Petro, o sea, Trump no te hace una advertencia tan severa porque sí, si la hace es porque tiene un dato sólido, pero es muy prudente, viste que es muy prudente. Capturó a Maduro, ahora quiere negociar con lo que queda del chavismo, no es un presidente que él sabía bien que una invasión a Venezuela, una invasión militar en el sentido clásico a Venezuela, iba a ser una carnicería y sobre todo iba a ser innecesaria.
Entonces, ¿qué hizo? Una operación quirúrgica. Es un presidente Trump mucho más prudente de lo que la gente cree. Sí, y ahora lo vamos a repasar con lo que viene después de la entrevista. Le recuerdo a la gente que está del otro lado, estamos terminando la entrevista. Si le quieren dejar alguna pregunta al doctor Carlos Leite, a través de los superchats lo pueden hacer ahora en vivo, así lo estamos pasando. Una pregunta, tengo las últimas 2 preguntas para hacerle antes de despedirlo, doctor, y no robarle más tiempo, que sé que anda trabajando, por más que estamos de feria en Uruguay, que las fiscalías no paran. Con respecto al caso de Gustavo Petro, el otro día Gustavo Petro en su red social X, donde está muy activo, dejaba un posteo que a mí me generó alarma de alguna manera, más allá de que pueda sonar como una amenaza. Y Gustavo Petro mencionaba que más allá del tratado de paz firmado por el M-19, allá por 1989, si no me equivoco, juró que no iba a tocar nunca más las armas. Pero ante las supuestas, las pongo entre comillas, más para acá, amenazas de Estados Unidos de que iba a ser el próximo, dijo que se iba a volver a armar. Dijo que se iba a volver a armar y que cumplía lo que decía. Entonces, jurídicamente, no sé cómo es el derecho internacional, la verdad lo desconozco. Jurídicamente, ¿cómo lo puede tomar esto Estados Unidos, esta amenaza directa que le hizo Gustavo Petro? Y la puede tomar como una amenaza seria, porque Gustavo Petro es un ex guerrillero. Sabe de técnicas militares, sabe de organización, y en Colombia, si bien una gran parte de las FARC se desmovilizaron, quedan algunos focos aislados. Y no las disidencias. Claro, porque ¿qué pasa? Que no todos los guerrilleros quisieron entregar las armas y desmovilizarse. Quedan algunos elementos residuales de la FARC. La FARC a su vez no es la única guerrilla, también está el EPL, el Ejército Popular de Liberación, que es una guerrilla distinta, mucho más chica que la FARC, pero de carácter maoísta, y también mucho más pequeña, es una guerrillita, pero que está armada, está en la selva de Colombia y puede estar presta para cualquier cosa. Entonces, yo creo que Trump no es un presidente al que se lo amenace gratis. Y creo que Petro comete una imprudencia, porque cuando mejor se tiene que portar, dice las cosas que dice. Ahora, y jurídicamente, en base a su conocimiento, ¿qué pasaría si mañana Diosdado Cabello decide dar ese golpe de Estado para controlar Venezuela y seguir adelante con la famosa revolución que él tanto menciona a través de las armas? Entraría en un conflicto directo con Estados Unidos y evidentemente irían por él, pero generaría una situación totalmente diferente a lo que fue la extracción de Nicolás Maduro. ¿Cómo ve que se podría llegar a desarrollar una situación así en Venezuela? Bueno, creo que sería totalmente kamikaze, porque primero habría que ver qué apoyo tiene dentro del ejército ese golpe de Estado. Pero además, más que golpe de Estado, sería un autogolpe. Y después de lo que le pasó a Maduro, no creo yo personalmente que Diosdado Cabello quiera jugarse el pellejo de esa manera. Máxime con lo que vale su captura, ¿no? Yo creo que esa gente llega a un momento que desconfía hasta de su propia sombra. Particularmente creo que el ejército venezolano está más dividido de lo que se cree. Hay muchos que son leales todavía al régimen y otros que no. Y ni hablemos de la población civil. O sea, la población civil, si ocurriese un autogolpe, saldría a la calle dispuesta a todo. ¿Y qué más pretexto para volver a una intervención militar? O sea, tendría que estar demasiado desesperado Maduro
por eso no creo que lo haga, porque Maduro es una persona que mañana ya puede estar asilado en Rusia, puede estar asilado no sé, en Corea del Norte. Incluso en Turquía se le ofreció a Maduro irse a Turquía. Se le ofreció, sí. Él tenía mucho dinero depositado en Turquía, otro dinero que en cualquier momento cae, y él se negó. O sea, Diosdado Cabello puede mañana asilarse donde él quiera, o casi donde él quiera, obviamente, en los países, creo que Rusia y China no tendrían ningún problema. No así Corea del Norte, que es un régimen mucho más hermético es un régimen mucho más hermético y trata de no contaminarse en nada. No obstante, persiste por la voluntad de Pekín, pero ese es otro tema. Yo particularmente no creo que sea tan tonto Diosdado Cabello de llevar a cabo un autogolpe, que no tendría apoyo civil ninguno, muy poco apoyo militar, por lo menos a mi entender, y además sería querer apagar el incendio con nafta, ¿no? Después de lo que pasó con Maduro. Exactamente. Doctor Carlos Leite, abogado penalista y especializado en temas de narcotráfico, le quiero agradecer por estos minutos para aclararnos un poquito el panorama sobre esta versión revisada de la acusación de Nicolás Maduro que fue enviada por la Fiscalía de Estados Unidos. Hablamos de Pam Bondi. Muchas gracias por estos minutos y seguramente cuando vaya avanzando las próximas audiencias estaremos en contacto con usted para poder conversar y ver su opinión al respecto. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos siguieron. Estoy a las órdenes y ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por allí pasaba entonces el doctor Carlos Leite, especialista, abogado penalista, especializado en lo que es el área de narcotráfico. Estábamos conversando con él allí hasta ahora. Diferentes visiones de lo que puede llegar a pasar, nos clarificaba un poquito lo que es esta manera de hermetizar el caso por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para poder de alguna manera sacar de la línea todo lo que es el nombre de Cártel de los Sales, pero manteniendo todas las acusaciones por narcotráfico y por terrorismo o colaboración al terrorismo para Nicolás Maduro. Importante dejar eso en claro. Muchos mensajes